Si estás embarazada, seguramente has escuchado hablar sobre la dilatación en el trabajo de parto y la manera clásica de revisar cuánta dilatación hay, que es haciendo un tacto vaginal. Pero realmente, ¿qué es la dilatación? ¿Es lo único que marca progreso en el trabajo de parto? ¿Cuándo y cómo se hace un tacto vaginal? ¿Y es obligatorio hacerlo? Así que en este video vamos a contestar estas preguntas para que te sientas cómoda y segura en tus citas prenatales y en el parto. Si aún no me conoces, soy Lorena Íñigo, partera profesional certificada, educadora perinatal AMAS y dula. Y amo poder acompañar a las mujeres en todo el proceso desde el embarazo hasta el posparto para que logren sentirse seguras y tranquilas, viviendo al máximo la experiencia del nacimiento de su bebé. Así que primeramente, ¿qué es la dilatación? La dilatación es la apertura del cérvix, que este es el cuello de la matriz. Podría ser también considerado como el cuello de una botella. Este se va a abrir de 0 centímetros que está cerrado durante el embarazo hasta 10 centímetros de dilatación. Pero normalmente nos enfocamos el progreso del trabajo de parto solo en la dilatación y decimos que estamos progresando porque estoy dilatando 1 centímetro, 2 centímetros, 4, 5, hasta 10. Pero realmente hay otras maneras en que también el trabajo de parto va a ir progresando, que son igual de importantes. Esto es, por ejemplo, que el cérvix se tiene que mover de atrás hacia adelante, el cérvix se tiene que suavizar y adelgazar, el bebé tiene que rotar en la pelvis y descender, etc. Puedes saber más de esta información en este otro video donde explico todo acerca de este tema del cérvix. Y bueno, ¿qué es un tacto vaginal? El tacto vaginal o examen vaginal es una revisión interna que hará el ginecólogo o la partera para revisar cuál es el progreso o cómo está ese cérvix. Lo que se hará es, te van a pedir que te acuestes y una vez que estés acostada, introducirá al médico o la partera los dedos en tu canal vaginal hasta lograr llegar a donde está el cérvix para poder revisar si está suave, si está delgado, si está hacia atrás, hacia enfrente y para poder revisar la dilatación, sea 1 centímetro, 2, etcétera, hasta llegar hasta 10. Y justamente como se mide a través de los dedos, no te vayas a preocupar si de repente un médico hace un tacto o una enfermera hace un tacto y al rato otro médico diferente, otra enfermera hace un tacto y varía un poco la dilatación. Esto es porque es en base a lo que cada persona en sus dedos siente que es 1 centímetro, 3 centímetros, 10 centímetros. No es una ciencia exacta. Más o menos ya están acostumbrados y saben cuántos centímetros son, pero no es ley que tiene 5 centímetros. No se está midiendo con una regla tu cérvix por dentro. Es nada más lo que están logrando palpar y sentir que son 5 centímetros, 10 centímetros. La práctica usual de muchos ginecólogos es realizar un tacto vaginal en las últimas semanas de tu embarazo, durante tu trabajo de parto y en algunas ocasiones, si estás presentando parto prematuro, igualmente se puede realizar un tacto para saber si está habiendo progreso en el cérvix y si está avanzando ese parto prematuro y tomar medidas. ¿Para qué hacer un tacto? Normalmente el ginecólogo o la partera, como mencionaba, va a revisar para hacer el tacto y saber la información de ese momento del cérvix. Revisar si está blando, si está delgado, si está con 1 o con 6 centímetros de dilatación. Pero nos da la información del momento. No puede predecir el futuro. Por ejemplo, si nos hacen un tacto y nos dicen que tenemos 4 centímetros, podremos decir, ¿cómo que me faltan? Apenas tengo 4, todavía todo lo que me falta de trabajo de parto. Pero puede ser que en media hora nazca tu bebé, ya que tu cérvix estaba súper blando, el bebé estaba bien abajo y en una nada nació tu bebé. O puede ser que tengas 4 centímetros y todavía se tarde muchas horas tu trabajo de parto porque falta que el cérvix se acomode, se adelgace y el bebé baje. Justamente con esto que mencionamos, muchos ginecólogos recomiendan hacer tactos al final del embarazo para revisar cuánta dilatación tienes. Pero si no tienes contracciones, si no ha iniciado tu trabajo de parto, solamente nos dirá en la semana 39, 40, 38 que se esté haciendo el tacto, cómo está el cérvix en ese momento. No quiere decir que si tu cérvix no tiene dilatación en el momento, ya no vas a poder parir más adelante. Quiere decir que ese día, en esa cita prenatal, tu cérvix tenía X dilatación o X progreso. Puede ser que en media hora, puede ser que al día siguiente inicien tus contracciones y el cérvix se vaya madurando y empiece a haber progreso y dilatación. Hacer un tacto a la semana 40, 39 y ver que todavía tu cérvix está cerrado no indica que no vas a poder parir. Quiere decir que en ese momento tu cérvix no está listo todavía, pero al día siguiente puede que inicie todo el trabajo de parto. Y con esto que menciono, muchas parejas me preguntan, Lorena, ¿puedo negar en la cita prenatal antes de que sea mi trabajo de parto un tacto? Claro, siempre le puedes tú decir al ginecólogo o a la partera que no quieres que te realicen un tacto.
Es tu cuerpo y solamente si tú das consentimiento pueden hacer cualquier procedimiento. Los tactos vaginales en un embarazo de bajo riesgo son completamente tu elección. Tú puedes informarle a tu médico o a tu partera cuál es tu elección y juntos hacer un plan. Una vez que estés en trabajo de parto, algunos hospitales y ginecólogos tienen la práctica de realizar tactos vaginales durante todo el trabajo de parto. Y expliquemos cuáles son algunas de estas razones. Generalmente, ya que estás en parto, los tactos que se van a realizar son antes de ser admitida o para ser admitida al hospital, durante el trabajo de parto para medir el progreso y en algunas ocasiones antes de que pujes para saber si tienes completa la dilatación de 10 centímetros. Muchos hospitales tienen la práctica de solo ingresar a las mamás al hospital cuando ya tienen cierta dilatación, esto es que tienen un trabajo de parto activo, generalmente unos 6 centímetros de dilatación. Y esto es importante para asegurarnos que realmente estamos en trabajo de parto y no es apenas el inicio de trabajo de parto que puede llegar a detenerse, que todavía se está estableciendo, sino que ya estamos en trabajo de parto y va a progresar. Pero no solamente la dilatación es lo único que podemos hacer para saber si la mamá está en trabajo activo. Hay muchas otras señales que también se pueden observar, como por ejemplo las contracciones están cada 3, cada 4 minutos, duran 1 minuto por completo, la mamá empieza a cambia mucho su estado emocional y su manera de reaccionar, donde se empieza a concentrar mucho más en sus contracciones, deja de prestar atención a lo exterior y se mete adentro de sí misma. Tiene que incluso vocalizar para manejar sus contracciones, el dolor empieza a ser mucho más intenso y tiene que estar 100% enfocada. De manera coloquial le decimos que está en partolandia. Se va a otro lado a parir, se va a su mente a concentrarse para manejar el trabajo de parto. Si yo veo a una mamá que está con sus contracciones, pero todavía está platicando mucho cuando no hay una contracción, todavía está muy presente, preocupada por todos los pendientes de la casa o de la familia o de las cosas de su vida, es una mamá que todavía probablemente no está entrando en trabajo activo. Está avanzando, sus contracciones son reales, duelen, pero todavía le falta un poco más para que esas contracciones se hagan más intensas, se secrete más oxitocina y se meta ella mucho más a su trabajo de parto. Por eso es importante conocer nuestro cuerpo como mamás embarazadas y saber cuáles son esas señales, para saber cómo va a ir progresando el trabajo de parto y no en las primeras contracciones irme corriendo al hospital, porque puede que me regresen o me quede internada, pero el trabajo de parto se haga muy largo porque realmente la primera parte era el inicio, todavía tenía contracciones irregulares, tenía contracciones que sí me dolían, pero no eran tan largas, o sí me dolían, pero muy leve todavía. Pero tal vez me empecé a estresar, empecé a sentir que me dolían demasiado y me fui corriendo al hospital y esto puede ocasionar que se inicie una cascada de intervenciones. Por eso conocer el progreso de mi trabajo de parto y saber que tengo contracciones y una gran parte de mi trabajo de parto la voy a llevar en casa hasta que mis contracciones estén bien establecidas, duren más de 1 minuto, estén cada 3, 4 minutos y entonces vea estas señales de que ya estoy en trabajo de parto activo. Elegir tener un tacto para ser admitida al hospital puede ser una buena opción si estás dispuesta a regresarte a casa si todavía no tienes la dilatación adecuada o la dilatación ideal. Si llegas al hospital, te hacen un tacto y apenas tienes 2 centímetros, no te preocupes. Regresa a casa, sigue caminando, sigue descansando si es de noche, sigue haciendo todas esas actividades que recomendamos, pero si ya tienes 6 centímetros de dilatación, sabes que perfectamente te puedes quedar porque tu parto va avanzando y pronto nacerá tu bebé. Hablemos ahora de los tactos durante el trabajo de parto. Usualmente el ginecólogo los realizará para saber si hay progreso en tu trabajo de parto. Normalmente los tactos en el trabajo de parto suelen ser bastante incómodos, ya que tienes contracciones, tu bebé está descendiendo, está bajando, sientes inflamado, etc. Y te van a pedir que te acuestes por completo, que juntes tus talones y separes tus rodillas. Y una vez que estás en esta postura, realizarán el tacto, incluso a veces cuando está una contracción a la mitad de una contracción, y esto puede ser bastante incómodo o doloroso. Por eso, como mencionaba anteriormente, es importante tener en mente para qué queremos hacer ese tacto. ¿Qué vamos a hacer con esa información? Si nada más es para hacerlo de manera rutinaria, no tiene mucho sentido. Pero si tal vez queremos saber que han pasado muchas horas, el trabajo de parto se ve estancado, no has cambiado de patrón de contracciones, parece que está un poco lento todo, puede ser una manera para saber qué está pasando y cómo está el cérvix. Si con esta información vamos a querer inducir el trabajo de parto o acelerar el trabajo de parto con oxitocina artificial, con el medicamento intravenoso,
Nos puede ayudar también primeramente a acomodar al bebé, revisar cómo está el bebé en las pelvis para acomodarlo antes de poner oxitocina artificial, que llega a doler un poco más. Pero si tu trabajo de parto va progresando bien, cada vez sientes más presión de que el bebé va descendiendo, se va viendo cómo el foco fetal, el corazoncito del bebé se va escuchando cada vez más abajo porque se acerca a la salida, y vamos viendo todas estas otras señales de que estás teniendo progreso en tu parto, no tiene mucho sentido realizar un tacto. Especialmente si se ha roto tu fuente, no es muy recomendado estar haciendo tactos constantemente. Recuerda, cada mujer tiene su propio ritmo para el trabajo de parto. Mientras los signos vitales de la mamá y los signos vitales del bebé estén bien, puedes tomarte tu tiempo en el trabajo de parto. Cada mujer tiene su propio proceso. Por último, se llega a recomendar hacer un tacto antes de que inicie el pujo. Esto suele ser habitual solo en partos hospitalarios. Generalmente una partera o un ginecólogo de parto humanizado te va a recomendar que solo pujes cuando tu cuerpo te lo pida. Cuando tengas un gran impulso de pujo que no puedas evitarlo, es señal de que tu cuerpo está listo y tu bebé está listo para venir a este mundo por medio del pujo. No pujar o que te impidan pujar hasta que te hagan un tacto puede ser una cosa súper difícil, especialmente si no tienes un epidural, porque va a venir este deseo súper intenso de pujo, el cual va a ser muy difícil detenerlo. Pero si tienes un epidural, te puede ayudar que te revisen la dilatación, porque como no estás sintiendo tan fácilmente tu deseo de pujo, te pueden ayudar que te revisen, te digan si ya tienes los 10 centímetros y por eso de pujar. Y recuerda, no hay que pujar si no tenemos este deseo de pujo. ¿Cuáles serían razones por las cuales mamá puede pedir que no quiere un tacto? Una de ellas es precisamente el progreso. Para algunas mamás, los tactos pueden llegar a ser bastante frustrantes y abrumadores, ya que no están viendo el progreso que querían en su trabajo de parto. Tal vez pensaban que llevaban cierta dilatación, están manejando sus contracciones muy bien, van progresando, les hacen un tacto y se dan cuenta que solo avanzaron 1 centímetro o siguen con la misma dilatación. Pero recuerda, la dilatación no lo es todo en el trabajo de parto. Tal vez sigues en la misma dilatación, pero tu cervix está más suave, tu bebé descendió muchísimo más en la pelvis. Todo esto es progreso y es súper importante. Así que hay que cuidar no desanimarnos cuando sabemos la información de un tacto. O si sabemos que puede que nos vayamos a abrumar o a frustrar, mejor pedir que no los hagan el tacto, sino seguir trabajando en nuestro trabajo de parto. Pero por otro lado, hay mamás que les beneficia muchísimo que les hagan un tacto, que piden, por favor, necesito saber cuánta dilatación, necesito saber si voy progresando o no. Y al hecho de saber, tal vez ellas pensaban que tenían 2 centímetros, 3 centímetros apenas, y les hacen un tacto y les dicen, no, tienes 8, ya tengo 8 centímetros, voy avanzando, sí estoy logrando parir a mi bebé. Y eso es algo que las anima mucho a seguir adelante. Entonces podemos tener, tanto nos puede frustrar o nos puede animar mucho este tacto. Cualquiera que sea tu preferencia, recuerda, el tacto es algo que tú eliges y solamente tú puedes dar consentimiento de si se realiza o no. Los tactos deben de ser lo menos doloroso posible, en donde sí son incómodos, pero deben de ser suaves, tranquilos y donde tú todo el tiempo estés dando tu consentimiento. Incluso si en el momento, a la mitad del tacto, pides que paren, el ginecólogo o la partera deben de parar inmediatamente. Tú estás en control cuando se realice un tacto. Nunca puede un ginecólogo o una partera llegar y decir que va a hacer un tacto nada más. Siempre tiene que preguntarte primero, tú dar tu consentimiento verbal y entonces proceder a hacer el tacto cuando tú estés lista y a tu tiempo. Me gustaría saber tus comentarios, tus preguntas sobre este tema de la dilatación o cómo te fue a ti en tu trabajo de parto. No dudes en escribirme en los comentarios de abajo. Me encanta poder conversar con ustedes y cualquier cosa, estoy para ayudarte.